Vayamos primero con algunos conceptos básicos. Dentro del lenguaje cinematográfico, el plano se define como el conjunto de imágenes o fotogramas que constituyen una sola toma. Esto es aquello que recoge el encuadre de la cámara con un determinado ángulo, altura, tamaño, etc., que posteriormente se mostrará en pantalla y que además constituye la unidad más pequeña de narración dentro del cine. El paso de un plano a otro puede hacerse con distintas técnicas, cada una con su nombre propio. Pueden ser cortes, transiciones, etc., dependiendo de la forma en que esté hecho este cambio. Si es un paso de un plano a otro de forma abrupta, si es con un fundido a negro, si la primera imagen se entremezcla con la siguiente, etc. Ese paso abrupto de un plano a otro es lo que se conoce dentro del cine como corte. Y encuentra su contrario en el plano secuencia, la grabación de una toma que se extiende durante bastante tiempo sin ningún tipo de interrupción. Curiosamente, en un sentido estricto de su definición, el cine nace con el plano secuencia y no con el corte. Las primeras películas de la historia, como la llegada del tren a la estación o la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, consistían en una sola toma de una cámara fija sin cortes. El corte llegaría más adelante hasta establecerse hoy en día como uno de los elementos más habituales en la edición fílmica, y que permite cambiar de punto de vista, espacio, etc. con gran facilidad. Aclaremos algo. Casi todas las películas tienen cortes. No solamente por la facilidad de su uso al narrar una historia, sino también por cuestiones técnicas. Por supuesto existen excepciones como El arca rusa del director Alexander Sokurov, rodada íntegramente en una única toma, pero salvo casos concretos y recientes, incluso aquellas que intentan simular un plano secuencia durante todo el metraje son eso, una simulación. La Soga, por ejemplo, ya experimentaba con el plano secuencia en 1948, pero las limitaciones técnicas obligaban a que este fuese falseado en lugar de grabarlo todo en una única toma, debido a que las bobinas de películas fotográficas solo tenían capacidad para un tiempo limitado, por lo que se trucaban estos planos mediante pequeños cortes imperceptibles que juntaban todos en una única toma. El corte está directamente relacionado con el montaje, el cómo se haga, las tomas que empalme, su ritmo, etc. No responde únicamente a un propósito técnico, sino también a uno narrativo. El efecto Kuleshov es un buen ejemplo de ese uso narrativo que además implica al espectador. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Pero en el caso de Birdman, por su propia concepción como un único plano secuencia, el corte está relacionado con aún más elementos, tanto dentro como fuera del montaje. En una época de superproducciones de Hollywood con grandes efectos CGI y 3D metido con calzador que, en la mayoría de los casos, lo único que aporta es un par de planos con algún elemento que sale desde la pantalla hacia el espectador y una sensación de forillos, fermas y apliques, el plano secuencia es más que nunca una virguería estética pensada entre otras cosas para asombrar al espectador y a la academia, debido al trabajo de coordinación que implica por la cantidad de elementos que deben participar en su coreografía. Birdman es un truco.
Una sucesión de planos secuencia encadenados mediante cortes escondidos de manera que no se noten, pero que sin embargo no ocultan al espectador que no todo se ha grabado en una sola toma. La película sucede en varios días, hay timelapses e incluso cambios de espacio y tiempo imposibles. Esto no tiene por qué quitarle mérito a la coreografía de 118 minutos ideada por Alejandro González Iñárritu y Emanuel Lubezki. Nombrar a este último junto al director mexicano no es casual. Gran parte del éxito de ese plano secuencia tiene que ver con su trabajo como director de fotografía, como le reconoció la Academia de Cine en 2015 al concederle el Oscar a Mejor Fotografía junto al resto de galardones que obtuvo la cinta, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. Chivo. Emanuel Lubezki. Birdman. Alejandro G. Planear una película entera como un plano secuencia, aunque esté falseado, implica trabajar teniendo esto en mente desde el principio. El guión técnico debía contemplar en qué momentos se iba a cortar y cómo debía hacerse, lo que permitía plantear estos momentos como recursos estilísticos, pero la razón no es únicamente estética. El plano secuencia nos sumerge de lleno en la acción de Birdman, trasladando al espectador dentro de modo que la película parece ser una obra de teatro igual que la que se va a representar en el guión. Que la acción y el movimiento de la cámara pareciese fluir constantemente favorece esto, por lo que eliminar la sensación de cortes será algo necesario aunque estos tuviesen que estar presentes obligatoriamente. Para el espectador medio pueden ser aspectos que no llegue a tener en cuenta, pero alguien que no sea completamente ajeno al mundo del cine y al funcionamiento de las cámaras, la iluminación, etc., sabe que no es igual grabar aquí que aquí, y que para ello es necesario configurar la cámara de forma que se adapte a la luz que haya en la escena. Birdman utiliza muchos tipos de corte. El más común o el que usa con más frecuencia es el que oculta entre paneos de cámara, como este. Quizás es menos evidente para un espectador promedio que tuviese que pensar dónde está cada uno sin saber nada sobre el tema previamente, pero aprovechar los movimientos rápidos de cámara en los que la imagen se desenfoca para esconder ahí los pequeños cortes es, sin duda alguna, una opción que funciona a la perfección, precisamente por la poca nitidez de la imagen y la velocidad a la que ocurre el cambio. Y algo lógico si te paras a pensarlo. Una escena, paneo y corte. La cámara deja de grabar al acabar el paneo, y solo hay que empezar la escena que la sigue repitiendo el mismo movimiento para enlazar ambos en la mesa de montaje. Y nadie ha notado nada. También existe el método contrario. En lugar de aprovechar para cortar cuando la cámara está en movimiento y la imagen se encuentra desenfocada, hacerlo cuando la imagen aparece completamente estática. Cuando no hay dentro del cuadro ningún actor, ningún elemento que se esté moviendo ni ningún cambio en la escena, podemos cortar sin que nadie note absolutamente nada. Birdman utiliza este recurso, pero además falsea el movimiento de la cámara, probablemente de manera digital, cuando ésta se queda fija para no perder dinamismo ni romper con la ilusión de movimiento constante que hay en toda la película. Otra vez la cámara se mueve desde la escena, llega a la posición de salida y corte. Y ahora solo hay que empezar la siguiente toma desde esa posición estática y todo sigue con total normalidad. En estas dos el corte funciona únicamente gracias al movimiento de la cámara, pero existen otros tipos de cortes que implican a los actores o al entorno, como los fundidos a negro o a blanco hechos de manera manual. Este recurso era uno de los más utilizados en La Soga para realizar el corte. Uno de los actores se acercaba al objetivo hasta oscurecerlo completamente formando una masa negra en la imagen con su cuerpo y ahí se cortaba. En Birdman ocurre algo parecido aunque no exactamente igual. La teoría es la misma, pero en lugar de alterar la posición del actor pudiendo afectar a la estética del plano, la solución es que la cámara siga a este atravesando zonas que están en completa oscuridad, lo que permite realizar el corte con facilidad. Aquí está el corte. O bien utilizar el entorno en lugar del movimiento del actor para apagar las luces y llevar la imagen al negro absoluto, algo que además en el contexto de una obra teatral funciona perfectamente. Y aquí tenemos otro corte. También podemos encontrar otros tipos de corte que requieren de algo más de edición. Uno de ellos es el que se utiliza durante la película para realizar movimientos de cámara imposibles, y que consiste en controlar el movimiento de la misma de forma que puedas empalmar una toma con la siguiente sin que se note el salto de una a otra. Es algo parecido a los movimientos de exterior a interior y viceversa que ocurrían en Soy Cuba, pero en Birdman necesitan de un corte para hacerlo posible por dos razones principalmente.
La primera porque la cámara atraviesa obstáculos imposibles de atravesar como ventanas con rejas, y la segunda porque juega alterando el espacio. Aquí lo vemos por ejemplo. El plano nos encuadra en la azotea del teatro, desciende retrocediendo hacia atrás y corte. Y ahora volvemos a estar dentro del teatro cuando se supone que estábamos enfocando a la fachada de este justo enfrente. Esta toma además nos acaba de mostrar otra de las técnicas usadas para cortar. El timelapse. En esencia funciona igual que un plano fijo, pero apropiándose de la teoría de que cuando ocurren movimientos muy rápidos en cámara, los cortes son inapreciables. Por lo que la cámara se queda fija y continúa grabando hasta que las condiciones sean iguales a las de la siguiente toma. Se acelera digitalmente y corte. Y podemos retomar la acción ahora de noche alterando el tiempo de la narración sin necesidad de cortar el plano secuencia. Una última forma de conectar tomas distintas de un mismo plano secuencia es mediante el uso de máscaras y objetos que pasan delante de cámara. Esto es recortar una parte de la toma e insertar debajo de esta la toma siguiente con la que tiene que enlazar. Algo muy sencillo en realidad. De hecho yo mismo lo hice un par de veces hace un par de vídeos. Birdman lo utiliza cuando se está viendo una imagen en la pantalla de la televisión y la cámara se mete dentro de esta y sigue la acción desde ahí. O aquí. O cuando hace pasar objetos o personas delante de cámara. De hecho, en uno de estos momentos es el único en toda la película donde el corte es más evidente debido a un fallo de Raccord. Aquí. Una persona pasa por delante de la cámara y el botón de la camisa de Regan ahora está abrochado. Veámoslo un poco más lento. Es difícil saber con exactitud cuántos cortes llega a tener el plano secuencia de Birdman. No hay un número en torno al que se esté de acuerdo y las cifras van desde unos 30 cortes hasta casi el doble, y aún así no se tienen en cuenta otros posibles como la forma en que está rodado el plano inicial con el que aparece en escena Regan, y que podría contener otro cuando la cámara se acerca a su espalda. Pero esto es solo una especulación.